Muy buenos días a todos y primero que nada agradecer a Tania por este proyecto increíble, Pensarc, porque de verdad esto es hacer cultura de arquitectura, ¿no? Esta manera de difundir la arquitectura de manera gratuita en estos espacios y bueno, yo estoy emocionada de poder colaborar con Tania, también gracias a Yachen por la invitación. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de un tema que para mí ha sido apasionante desde hace ya varios años y que a lo largo del tiempo he ido comprendiendo de manera distinta, ¿no? Y con reflexiones como más profundas que quizá han sido las que han sucedido en los últimos 2 o 3 años, ¿no? La arquitectura del agua, ¿no? Y yo empecé a trabajar en este tema del agua primero por un interés de los problemas que sucedían en mi ciudad y acabó siendo uno de los fundamentos de nuestro taller. Yo junto con José Pablo Ambrosi tenemos Taller Capital y esto es lo que hacemos en el despacho, trabajar con proyectos urbanos, también hacemos mucha vivienda, pero siempre con una visión de la relación que se establece con el agua a partir de la arquitectura y del diseño urbano. Y en muchos casos también tocamos el tema del paisaje, aunque más bien desde un lugar de estrategia que desde ya la implementación de cómo vegetar, ¿no? Y bueno, vamos a partir de este lugar, que es lo que hemos estado viviendo en nuestro país durante los últimos meses, antes de junio, que empezaran las lluvias, porque ahora nos estamos ahogando, ¿no? Ya lo vimos ayer y hoy ha llovido muchísimo, la semana pasada en México también, en todas partes. Pero los de enero a mayo, esto es lo que sucedió en México y es algo que va sucediendo desde el 2020 y creo que es muy importante verlo. El mapa de sequía en 2020 en nuestro país, en 2022 y en 2024. ¿No? Y esto sí es dramático, es algo que no ha ido, no se ha nivelado, está las ondas de calor y la temporada de calor ha sido cada vez más larga. En la Ciudad de México este año vivimos algo que nunca antes habíamos vivido y obviamente eso afecta la manera en la que nos relacionamos con el agua y la manera en la que nos acercamos al agua, ¿no? Y sin embargo, esto es lo que pasa en nuestro país con los sistemas de manejo de agua. Hay 3,000, casi 4,000 plantas de tratamiento, 1,200 requieren rehabilitación o adecuación y 1,300 están fuera de operación. O sea, menos de la mitad funcionan, ¿no? Siendo que es una fuente de agua que sería constante si la supiéramos manejar bien. Cuerpos de agua contaminados, el 60%. De los cuerpos de agua de nuestro país. Ayer en la noche platicaba con Rodrigo y me decía que su hermana cruzaba el lago de Chapala nadando hace 30 años. Y hoy es un cuerpo de agua que mejor no tocas porque si te metes, quién sabe si sales sano, ¿no? Y luego el desperdicio de agua, que esto seguramente lo han oído en las noticias, 47% del agua se desperdicia en fugas, ¿no? A través de estos tuberías que están abajo del suelo, que son un mito, ¿no? Porque a nosotros nos dicen 47% del agua se desperdicia y ¿cómo nos imaginamos ese desperdicio? ¿Cómo sucede? ¿Se imaginan la tubería rota? ¿Cuántas están rotas? ¿Tienen hoyos? ¿Qué es lo que pasa? Realmente es algo que no vemos, ¿no? Y 62% del agua se usa en el sistema agropecuario, que está bien, pero ¿cuál es el agua que usan? ¿De dónde viene esa agua? ¿Es agua fresca de pozos? ¿Es agua tratada? ¿Cómo podemos empezar a generar otras maneras de usar esa agua? Bueno, esta es una realidad a la que nos enfrentamos hoy en este país. Y yo quiero empezar a hablar desde otra parte, ¿no? Inspirada por esta cita de Henry David Thoreau,
de 1853, hace casi 200 años, ¿no? En la era de la industrialización, este señor ya decía, vamos a hablar a favor de la naturaleza, ¿no? De la libertad absoluta y lo salvaje, lo que está fuera de lo doméstico, en contraposición con una cultura civil donde todo está hecho a favor del ser humano para servir al ser humano y con este centro, el ser humano al centro, que creo que el día de hoy nos estamos empezando a cuestionar verdaderamente, después de 200 años de que se menciona. Considerar al ser humano, al hombre en su caso, como un habitante, como parte o parcela de la naturaleza, más que como un miembro de la sociedad. Y creo que esto es fundamental porque la especie humana es una más, ¿no? Y esto lo hemos oído millones de veces, pero después de la gráfica que enseñaba ayer Yachen, nuestra existencia en el planeta son si lo ponemos en el tiempo de un año, son los últimos 15 minutos. Y somos una especie que nos estamos autoextinguiendo. No vamos a durar ni 15 minutos si no nos ponemos las pilas y empezamos a entender eso que también estaba en uno de los textos de Yachen, el contexto. Si no empezamos a leer el contexto y a captar que somos parte de ese contexto. Y desde ahí hablar de cuál es esa relación que los seres humanos hemos tenido con el agua a través de los años. Y empiezo con esta imagen. Esta es la imagen de un meandro. Es un símbolo que seguramente han visto. Es un símbolo que existe hace más de 200,000 años y es uno de los primeros símbolos que la humanidad creó para hablar de agua. Para hablar del agua como una deidad, ¿no? Estas son tres diosas del agua. La primera es la diosa de la tierra. Es la primer deidad que existe desde hace 200,000 años hasta 6,000 años antes de Cristo. Y toda la decoración que ustedes ven, que son estos, se llaman cheurones y meandros, tienen que ver con el agua y la fertilidad. La diosa Chalchiutlicue, que es la diosa del agua azteca, que en su falda, en la parte de abajo, está el meandro, ¿no? El agua. Y luego la diosa Cheurón, se me olvidó el nombre y lo acabo de buscar, pero es la deidad hídrica en África, ¿no? Entonces, ¿qué era el agua? El agua era más allá de un elemento que utilizamos, contaminamos y desechamos. Era es la vida, parte de la vida, pero además era una cosa a la que le rendíamos culto, ¿no? Y estos, que son los ojos de Tlaloc, son la mirada a través de la cual quisiera ver estas palabras y esta conferencia del día de hoy, ¿no? El agua es mito, es fundacional, un mito fundacional. Japón se forma y se crea con estas dos deidades sobre el río. En Mitla hay toda una arquitectura que le rinde culto al agua, ¿no? En un lugar bastante árido, el agua está presente como una deidad, ¿no? Como una necesidad, como la misma humanidad que la pide como de la manera más digna y desde un lugar de humildad. En India se crean todos estos estanques que, por un lado, son infraestructura, sí, pero es una arquitectura que deifica y que le da un lugar y una dignidad a eso, al agua, ¿no? No es la cisterna que metes abajo de tu casa y que nadie se dio cuenta que almacena. En Perú, toda la arquitectura peruana, inca, digamos, que transforma el territorio, tiene que ver con el ciclo del agua y cómo el agua pega en la montaña, se condensa, escurre y se lleva por una serie de andenes y logra esto, ¿no? La imagen del agua, pero de un agua que no es ornamental. Es la imagen del agua en donde el ser humano se vincula en el ciclo, ¿no? Esto es en Uruapan, Michoacán, misma historia. Hace 150 años, tampoco tanto. Es un parque de agua que es bellísimo, que si no han ido a visitarlo es altamente recomendado, pero que tiene que ver con entender ese flujo del agua que viene de un manantial y que se va
conduciendo a través de la piedra, de andadores, de estas fuentes naturales, mucho más allá que como un ornamento, casi como haciéndole un homenaje a este líquido. Y luego todas estas fuentes que vamos encontrando en los pueblos, en diferentes países, que hablan de ese acceso al agua, de ese poder estirar la mano y beber, ¿no? Que es muy diferente a las botellitas de agua que hoy tenemos todos junto, de esta agua que se vende. Esta es una agua parte de la tierra, parte de la vida, parte del territorio, y que todos tenemos derecho a tomar, y en la que todos tendríamos derecho también a disfrutar, pero que más allá de eso, más allá de verla como un elemento a nuestro servicio, es esa agua que también tenemos la obligación de cuidar, ¿no? Esta imagen es en Bangladesh, en un río que es como la vena principal de la ciudad de Dhaka, donde sucede de todo, ¿no? En ese río sucede la vida y sucede la muerte, pero además suceden todas las descargas de aguas residuales, a la vez que la gente se baña, lava su ropa, ¿no? Y entonces ahí empiezas a darte cuenta que estas costumbres de acercarte al agua como parte de la vida, de pronto se han empezado a romper por entender esos cuerpos de agua como si fueran una pieza más de la grande infraestructura de desalojo o de provisión del agua, ¿no? Y bueno, esta imagen, otra vez, el agua más pura, ¿no? Que la acabo de tomar, una amiga mía bebiendo agua en una fuente en Zúrich, en la calle, en el centro de Zúrich. Es como si en el centro histórico de Guadalajara o de la Ciudad de México o de Monterrey hubiera una fuente donde tú te puedes acercar a beber. Y creo que podría haberlo, ¿no? Y es parte de lo que nosotros hagamos cada día, poder lograr que eso sucediera también. Y bueno, a partir de esto, un poco pensar en cómo nos hemos relacionado con el agua a partir del diseño. ¿Qué ciudades se han hecho con el agua? ¿Por qué de pronto nos desvinculamos del agua? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y voy a enseñarles 3 ejemplos de 3 ciudades. Esta ciudad está en China, le dicen la Venecia china, pero en realidad Venecia es el Suzhou occidental, ¿no? Suzhou es una ciudad que tiene 3,000 años de existir. Y desde hace 3,000 años se concibió como una ciudad de agua. Está en un humedal, ¿no? Este es como el paisaje en torno a Suzhou. Y lo que es bien interesante es que la ciudad hace parte de ese sistema, crea este muro perimetral, que es el que ven acá, con una serie de compuertas por donde entra y sale el agua al gran sistema húmedo que está a su alrededor, y la utilizan para lo que se necesita dentro, ¿no? Para transporte, para crear jardines increíbles, y después la dejan pasar y sigue haciendo este mismo ciclo. Y ahí es donde entendemos engancharse con los ciclos y dejar de lado un poco estas linearidades de las que hemos hablado desde ayer, ¿no? En la charla de Maite también. Entonces, fíjense cómo se diseñaba todo, ¿no? Y además es una excusa bellísima para diseñar una compuerta de pronto, para diseñar un canal, para hacer un jardín, para entender que esta relación puede ser una relación de donde hay más vida que muerte, ¿no? Y es un poco cambiar ese chip que el día de hoy pues ni siquiera entendemos porque ni siquiera lo vemos, y nosotros arquitectos creemos que es algo que no nos toca, ¿no? Porque, no, eso que lo hagan los ingenieros, eso que lo resuelve el gobierno, y nosotros, pues no, nosotros hacemos casas, ¿no? O hacemos cinetecas o lo que sea, ¿no? Pero también podemos hacer esto, y a lo mejor son arquitecturas mínimas, pero son arquitecturas muy poderosas, y creo que desde ahí, desde cualquier comisión, tenemos también la posibilidad de empezar a trabajar, a cambiar esa visión de cómo nos relacionamos con el líquido, ¿no? Y aquí pueden ver, este es el canal que existe hace más como de 1500 años, que era la vía comercial más importante para Suzhou, y es un canal que además vincula a otras ciudades de agua que están en ese mismo contexto. Son una serie de ciudades amuralladas que se van vinculando a través de este canal comercial, ¿no? Aquí pueden ver la traza. Bueno, la segunda es Tenochtitlan, honrosamente, ¿no? Una ciudad mexicana, una ciudad que se diseñó junto con sus sistemas de agua
que siempre fue se me fue la palabra, pero una incursión en el cuerpo de agua o una manera de violentar al cuerpo de agua, pero si lo veo hoy, pienso, bueno, pues sí, se violentó el cuerpo de agua, pero ¿de qué forma, no? Qué distinta manera de hacerlo que como lo estamos haciendo hoy. Y bueno, claramente la ciudad de 23 millones no podría ser como Tenochtitlan, pero quizá la ciudad sería de menos de 23 millones y también estaríamos contentos, ¿no? Y es una ciudad que en su cosmogonía se concibe como un jardín y creo que eso es algo bellísimo. Si ustedes leen sobre el Huey Tecpan, que es el jardín mexica, cuando leen la descripción del Huey Tecpan es jardín mexica tiene el agua al centro y es el espacio de culto al agua y después se divide en 4 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4. Una de culto a las flores, otra a las vegetaciones, a las hierbas que sirven para curar, la siguiente a la fauna y la última a la arquitectura, ¿no? Y una de las características importantes es que el Huey Tecpan está cerrado por un muro, ¿no? Y en el caso de la Cuenca de México, la Cuenca de México es una cuenca endorreica, es una cuenca cerrada que naturalmente hacía que existiera ese jardín en el centro. Entonces, después de entender eso y poder pensar que nuestra ciudad, o mi ciudad en este caso, y de algunos de los que estamos aquí, en realidad es un jardín, se puede transformar toda la manera de acercarse a ella y de verla y de poder entender otras potencialidades que tiene, ¿no? Aquí pueden ver Tenochtitlan con todos estos infraestructuras o estructuras más bien que no solamente servían para conectar, ¿no? No eran solamente calzadas, que es lo que siempre nos han dicho, las grandes calzadas. Pues estas grandes calzadas además eran acueductos, pero también eran diques para separar el agua dulce del agua salobre. Entonces era pensar cómo la arquitectura o cómo la manera de habitar el ser humano en esta cuenca se relacionaba o era la respuesta al contexto determinado, en este caso de la Cuenca de México, ¿no? Una respuesta a una lectura profunda del contexto en el que se iba a establecer la civilización. Y hoy nos queda esto, todavía hay algunos lagos, hay que buscarlos porque no están así tan cerca y no son tan evidentes, pero bueno, todavía hay. Bueno, está el proyecto de Iñaki Echeverría del lago de Texcoco, que se los recomiendo que vean porque tiene un tema importante de recuperación. También hay todavía estos sistemas de agricultura que además fueron los sistemas que permitieron la traza urbana. Ahí está. Y además quedan vestigios de estos espacios de culto al agua, de culto al paisaje. Estos son los baños de Nezahualcóyotl en un espacio que se llama Texcotzinco, que está en el oriente de la Ciudad de México, donde es importante ver el baño, la tina, pero también es importante ver todo lo que se sucedió acá atrás. Toda esa ladera está terraceada para detener la erosión y poder hacer un lugar propicio para la agricultura. Entonces, no es que no existiera la transformación del paisaje y que todo fuera pristino. Hay una fuerte transformación del paisaje, pero muy vinculada a entender qué es lo que está pasando en el contexto y cómo a partir de la inteligencia humana se puede mejorar las condiciones en las que se puede domesticar lo salvaje de la manera más elegante y armónica posible. Y bueno, para no dejar atrás Venecia, claramente que el mito de la ciudad de agua, pero que es un mito real y es un mito bellísimo, además, una isla en medio de una laguna que en realidad está formada por muchas islas, que son las fundamentas, que son estas estructuras, estas cimentaciones que se hacen con unas como barricadas de madera que se rellenan con el lodo del fondo del lago y sobre las que, bueno, madera, lodo y piedra, y sobre las que se erige esta arquitectura bellísima, que además está vinculada a través de esta red de canales, pero que además tiene estas situaciones increíbles
de provisionamiento de agua potable, porque Venecia, en medio de una laguna también salobre, pues no tenía acceso al agua potable. Y entonces la inteligencia humana, una vez más, habla cómo captas esta agua potable, cómo puedes hacerte de agua potable, y entonces crean este sistema increíble que son los campos, que tienen al centro un pozo, que es una vera de pozo se llama, y que funciona así. Una ciudad hecha de piedra para que cada gota de lluvia se pueda captar, ¿no? El agua llegaba desde las cubiertas a estas campanas, se llaman. Las campanas por filtración, ¿o cómo se llama? Sí, ¿no? Dejan salir el agua que pasa por toda esta cama de arena para llegar por gravedad al centro, a este tubo o a este pozo, que está hecho de tabique, y desde el que la gente podía sacar el agua para su consumo diario. Entonces, imagínense una ciudad que como ciudad está pensada como una infraestructura y que tiene el potencial de lo que es Venecia, que es una de las ciudades más bellas del mundo todavía el día de hoy. Este es el Lido, que además habla de la relación con el mar, ¿no? De una relación bastante suave, a pesar de que el dique es de concreto, que es tiene como todas estas capas hasta que llega al mar, ¿no? Es una manera muy suave de acercarte al cuerpo de agua, de dividir lo que es humano, lo que es salvaje, lo que es doméstico, de lo que no necesariamente podemos controlar. Y luego han sucedido cosas como el MOSE, el sistema de barreras, que también pueden revisar, no funciona mucho, pero y quizá es ahí donde se empieza a romper esa relación entre la ciudad diseñada para el agua y la tecnología todopoderosa que cree que puede luchar contra el agua, ¿no? Y yo creo que ahí, en esas finas líneas, tendríamos que empezar a pensar qué estamos haciendo hoy, cuál es el uso del agua el día de hoy. Y esta es una imagen del lago de Zúrich, que es un lago pristino, cuidado, pero al que se acerca la comunidad también como un elemento de recreación y de embellecimiento, ¿no? Es de alguna forma un agua ornamental, aunque sí hay una idea de cuidado, no deja, según yo, de ser este elemento que le da un servicio al ser humano. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a cambiar la visión. Esta es una fuente, estas las hemos visto en todas partes. El agua, otra vez como ornamento. También hay gente que deseca los cuerpos de agua y entonces hace edificios que recrean la idea de que ahí había agua, ¿no? El edificio Barco. Aquí había un ojo de agua y el día de hoy ya no existe. Esto es en Guatemala. Y luego hay arquitecturas un poco más sensibles que entienden que el agua se puede dejar correr de una manera elegante. Este es el Mube de Méndez da Rocha, pero que por la época en la que está inserta, a pesar de que hay todo este cuidado de llevarla, al final termina en el mismo sistema de drenaje en el que terminaría cualquier otra agua, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo? ¿Desde dónde tenemos que trabajar para romper esos ciclos? Porque el día de hoy es así. El agua entubada, a pesar de que esté el cuerpo de agua, está entubada, ¿no? O la sacamos de un pozo para que llegue a la ducha, que todos usamos diario, o a las fuentes que sirven de espacio de recreación solamente, porque esta agua ni siquiera entendemos de dónde viene ni a dónde va, pero que a la vez sufrimos para tenerla, ¿no? Entonces, de pronto sucede esta tensión entre el agua que necesitamos para bañarnos, pero que también estamos desperdiciando acá, ¿no? Y es una relación bien compleja, porque entonces eres culpable porque haces esto, porque tu papá tiene que hacer esto, ¿no? O esto, captar el agua en una lona, porque no hay en la casa. Pero además sucede esto junto, que es lo que estamos viviendo hoy aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y entonces esta agua, por favor, que alguien la saque. Ay, qué mal diseñada está la ciudad. Pues también nosotros somos diseñadores todos aquí, ¿no? Esta, que a mí me encanta esta imagen porque es así un espejo de agua, pero este espejo de agua está en Iztapalapa, es un vaso regulador y el agua que tenía este momento era agua de drenaje. Entonces, ¿cuál es la imagen del agua realmente? ¿Cuál es el agua que estamos viendo?
esta, ¿no? Una de las presas en el poniente de la Ciudad de México, que viene de un río que nace limpio adentro de la alcaldía Álvaro Obregón y en la presa 3 hacia llegar a la... Pero no crean que esto es muy largo, son 6 kilómetros. Sucede esto, ¿no? Y entonces decimos, no, pues plantas de tratamiento, sí, pero ya vimos que la mitad no funcionan. Pero entonces mejor hacemos estas superconstrucciones, 7 metros de diámetro, el túnel emisor oriente, para sacar al agua y ni siquiera enterarnos, pero ni siquiera nos enteramos de que se construyó, ¿no? Y entonces la imagen del agua en realidad es esta, es el tubo que nos encontramos tirado, el prefabricado que entendemos que tiene que ver algo con un sistema para el funcionamiento y desalojo del agua, pero realmente no sabemos cuál es ese sistema, ni si nosotros estamos o no enganchados en esa idea lineal de uso, contaminación y desalojo, porque así es como lo vemos, ¿no? Y entonces, ¿qué lugares pueden ser una inspiración? ¿Qué ciudades sí integran al ciclo el día de hoy? ¿Y cómo eso puede ser una muestra? Y la verdad es que son muy pocas ejemplos de ciudades que funcionan con el agua. Es difícil encontrarlos, pero los hay. Y los hay, pero tampoco podría yo decir que como un sistema completo, sino como ejemplos aislados adentro de ciudades, ¿no? Y primero es una ciudad en India que se llama Hyderabad, que era la ciudad de las 1000 cisternas, así se llamaba porque a lo largo de los siglos los reyes fueron construyendo espacios de captación. La ciudad estaba en un altiplano árido y entonces hicieron todas estas cisternas para poder proveer a la población de agua, pero resulta que con el crecimiento poblacional del siglo XX, durante las épocas de secas, las cisternas empezaron a hacer lugares para que la gente habitara y entonces de pronto ya no había cisternas y además la gente que vivía dentro de ellas estaba en lugares de alta vulnerabilidad. Y empieza un programa de recuperación de cisternas donde el gobierno de Hyderabad se alía con el gobierno de Holanda para empezar a hacer ejemplos de espacios de agua recuperados, donde ponen no solamente la limpieza del cuerpo de agua, un sistema de tratamiento del agua, pero además un espacio público alrededor de ese cuerpo de agua para hacer no solamente una idea de tratamiento, sino una idea de cultura del agua, que es lo que a todos nos hace muchísima falta, entender de dónde viene esa agua y a dónde va esa agua, ¿no? Y qué mejor lugar para exponerlo que a través del espacio público, de los espacios que nosotros que estamos aquí sentados diseñamos. Y no solamente los públicos, también los espacios privados, las casas, los jardines, ¿no? Cómo eso se vuelve evidente. Y bueno, acá en Hyderabad, estas cisternas recuperadas han sido un éxito y han informado muchísimos proyectos de agua alrededor del mundo. Otro caso un poco más idílico, pero que funciona increíble, es este barrio que está en Malmö, en Suecia, que se llama Augustenborg. Es un proyecto que se hizo al principio del siglo XXI, en 2003 me parece, y es solo un barrio, es bastante chiquito en comparación con la ciudad y con el país, y eso que el país es con una población muy pequeña, pero lo que este lugar tenía era que estaba en la parte de costa de Suecia y recibía escurrimientos muy fuertes durante la época de lluvias. Entonces tenían un problema grave de inundaciones y de incapacidad de la infraestructura tradicional. Y entonces hacen este experimento tal cual, donde se genera vivienda multifamiliar. Hay como 3 tipos de vivienda o 4. Están como los edificios multifamiliares, los dúplex, las viviendas individuales, incluso hay viviendas flotantes, pero donde el agua está al centro de todo el sistema. Y entonces cada manzana, en el corazón de la manzana, tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales que se pulen con sistemitas de humedales que se reutilizan en las mismas casas. El agua de lluvia se conduce a un humedal que está como fuera de estos núcleos, se limpia, se usa para riego y al final es un agua que acaba en el mar, pero acaba limpia después de haber pasado por el uso de los seres humanos, ¿no? No están lanzando agua contaminada, sino que lanzan agua que ya cumplió como 3 veces con el uso y están desconectados de la red de agua potable. Acá están las viviendas, por ejemplo, flotantes. Y entonces, afortunadamente existen estos países ricos que pueden probar
Y nos dicen, sí, lo que está haciendo José, la vivienda flotante, por supuesto que es una posibilidad, ¿no? Lo que hace Yachen es una posibilidad. O sea, hay muchos ejemplos. Ay, ¿qué hice? Ajá. Y por último, Curitiba, que creo que es así lo más cercano que tenemos nosotros, es una ciudad de ejemplo en temas de diseño urbano desde los años 70. En temas de agua también, está en una ladera donde hay escurrimiento fortísimo. De hecho, la zona se acaba de inundar hace como 3 meses, no sé si vieron las noticias, pero toda la zona de Porto Alegre y Curitiba estuvo bajo el agua, fue una catástrofe. Curitiba tiene un sistema de resiliencia hídrica increíble porque a partir del diseño de los espacios verdes se conduce el agua a este lugar, que es la parte más baja, que es un canal que está junto a una planicie inundable. Y esa planicie, que es esta, en época de estiaje es un parque, un espacio para recreación, y en época de lluvias es un gran lugar de almacenamiento de agua de escorrentía, donde pues hay miradores de aves, hay como todo un gozo del ecosistema, pero además toda la zona de espacios culturales y de espacios verdes está en un anillo alrededor de la ciudad en la parte alta, y todos esos espacios tienen considerado el manejo sostenible del agua, dejándola pasar para que pueda llegar y escurrir por la periferia de la ciudad a esa zona más baja que es donde se puede inundar, ¿no? Entonces acá un edificio de Niemeyer con un espejo de agua, que además de ser un espejo de agua ornamental, también ayuda a mitigar las inundaciones cuando escurre por aquí el agua. Y donde todos los camellones que hay al centro de las calles, en vez de ser solamente un espacio verde con árboles, son canales de agua que van conduciendo esos escorrentías a esas zonas inundables en las partes más bajas. Entonces, a partir de todo esto, siempre yo me hago esta pregunta: ¿cómo restituimos nosotros en México, en nuestras condiciones, donde siempre encontramos todos los peros posibles? No, pero es que aquí no sé qué, no, pero es que aquí tal, ¿no? ¿Cómo hacemos para restituir una imagen, una relación armónica con el agua? Y no estamos tan lejos, ¿no? Esto es en Malinalco, en el Estado de México, donde todavía hay un sitio de culto al agua, pero que además es un lavadero, ¿no? Y es una de las imágenes más bellas que he visto, porque habla de un lugar donde hay un usuario, donde hay una reverencia al momento de llevar a cabo una actividad cotidiana de servicio a la familia o a la persona, ¿no? Al momento de lavar la ropa, le estás rindiendo culto al elemento que te hace posible lavar la ropa o lavar un trapo, y de esta forma tan bella, ¿no? Al pie de la montaña, haciendo también una oda al paisaje. O sea, es un espacio construido que no tiene la gran arquitectura, pero que entiende perfectamente el contexto y lo hace eso un lugar maravilloso y especial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos que han sucedido, que han transformado? Este es un lugar un poco distinto. Este es el río San Antonio en Estados Unidos, que se recuperó completamente. De hecho, el proyecto lo hizo Mario Shetland, entonces es un mexicano hablando de esto. Un río que estaba contaminado y canalizado, aquí pueden ver el concreto, pero que empiezan a pensar en cómo transformarlo, y entonces ponen todo un sistema de tratamiento de agua y luego estas barreras de retención, que son estas, que es el sistema más sencillo que se pueden imaginar. Es una cuerda que tiene una red, y esa red lo que hace es retener los sólidos que vienen en el río en diferentes puntos. Y entonces cuando se llena de sólidos, como que se dobla la red del otro lado y la jalas y puedes sacar todas las botellas y todas las cosas que trae de contaminación el agua. Entonces, y lo que es increíble es que no es nada más el sistema que funciona, sino que hay un paseo y un andador y todo un distrito que se está desarrollando junto al río, que hace evidente los sistemas que se están utilizando para limpiar el cuerpo de agua, y que obviamente antes de tirar una botella al cuerpo de agua te lo piensas 3 veces porque te estás dando cuenta del esfuerzo que está haciendo una comunidad por tener el cuerpo de agua limpio, ¿no? O esto, que es una simple bajante pluvial, pero diseñada con el corazón, ¿no? Diseñada cada pieza, y cómo la llegada del agua de lluvia a este espacio es solamente una antesala a la infiltración natural del agua en la tierra. Entonces,
pues no hay excusas, ¿no? Esto todos lo hemos hecho, seguramente, los que estamos aquí. Bueno, algo similar, no esto así, pero podemos hacer esto, ¿no? Y esto en Oaxaca Root Studio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, a partir de estas revisiones, como que hemos podido armar o cuál es el lenguaje que estamos tratando de implementar? Y habla de esta suma de la infraestructura y la arquitectura, que además no es algo nuevo, es algo que la humanidad ha hecho desde hace miles de años. Es una vez más redescubrirnos como seres humanos. O sea, ¿por qué si esto lo pudimos hacer durante, no más, milenios? O sea, desde hace 7,000 años hay sistemas de manejo del agua pasivos donde nunca habíamos llegado al punto de romper el ciclo, que es el lugar en el que estamos hoy. O sea, el lugar de la incivilización de hoy es una muestra de pues, nuestra soberbia, ¿no? De en realidad nos sentimos una especie superior cuando somos parte de estos ciclos y no nos costaría mucho regresar porque el conocimiento está ahí. Y este conocimiento, casi la arquitectura, o más bien casi la arquitectura surge de la infraestructura. No es un ente separado de la infraestructura, siempre fueron uno, ¿no? ¿Y qué es lo que esta suma genera? Pues el manejo sostenible del agua, que tampoco es rocket science, como decía Yachén. Manejo sostenible es lo que hemos hecho durante milenios, pero además cultura del agua, porque podemos ver el agua, podemos entender qué es lo que le está pasando y qué pasa cuando tú abres la llave del agua en tu casa, que es algo que normalmente ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Y más bien, si no sale agua, estás furioso porque qué barbaridad, el gobierno no me trae. El gobierno, ¿no? ¿Y quién es el gobierno? Muchas veces somos nosotros mismos también, ¿no? Entonces, a partir de ese lugar hemos estado construyendo como diferentes posibilidades. Unas han sido estos pabellones, que son espacios efímeros, que son para manejo de agua, captación, junto con otros colegas que trabajan en el mismo tema, en este caso Isla Urbana. Estos espacios que captan agua de lluvia, pero también filtran agua de lluvia al punto en que te la puedes tomar, pero que además hemos aprovechado para poner una serie de paneles informativos sobre qué pasa con el agua en la Ciudad de México, en este caso, de dónde viene, por qué hay escasez, por qué hay inundaciones. Esta cosa de que la ciudad era un lago muchas veces es un mito que está solamente en la parte de ciencias sociales de nuestra educación, pero no entendemos que afecta toda nuestra vida, ¿no? Que afecta el contexto que habitamos diariamente. O bueno, lo que decía Tania, el libro de Ciudades de Agua, que también es una manera de apoyar y de abonar al conocimiento de cultura del agua, de entender mejor nuestra relación, y que viene de una reflexión de cuáles pueden ser las distintas maneras que el día de hoy tenemos para acercarnos al agua de forma pasiva, sin grandes gastos de dinero, ¿no? Entonces, una cubierta cualquiera es capaz de captar y almacenar agua, no solamente para tenerla ahí, sino que en el mismo momento se puede usar como un lavadero, se puede usar para hacer estos jardines como los que enseñaban hace rato. La misma torre de agua puede ser una manera de filtrar el agua. Entonces, son solamente importar o, digamos, empezar a relacionar estrategias históricas en soluciones del día de hoy, en sintetizarlas en soluciones del día de hoy. Esta que son las terrazas filtrantes, que habla otra vez un poco de lo que se hacía en Perú, pero también en México. En México casi todos los sitios arqueológicos que están en zonas de ladera tienen terrazas para controlar la erosión, ¿no? Para permitir que haya agricultura en zonas de ladera, pero además ayudan a infiltrar el agua en lugares que son áridos, y eso es fundamental porque la ladera de las montañas en cualquier sitio del mundo sirve para que la montaña se llene de agua otra vez. Las montañas son las cisternas de agua, las grandes cisternas de agua, por eso ahí están los manantiales. Cuando están rebosadas de agua, sale el agua del manantial, y nosotros lo que hemos hecho es taparlas en la Ciudad de México y muchas otras ciudades de México, en Tijuana, en Ciudad Juárez, las cubrimos con suelo urbano y se nos olvida que esos lugares son los propicios para que se pueda recuperar el acuífero. Entonces, cualquier esfuerzo porque ese suelo de ladera se pueda convertir otra vez en un espacio de filtración, pues es muy bienvenido porque ayudas a que se llene la montaña de agua. Luego, los temas de tratamiento de los bordes
de los ríos, ¿no? Que son un problema siempre porque ya se desbordó el río, ya se inundó, pero en realidad hay muchas formas de trabajar, desde estas barreras que ayudan a ralentizar el agua cuando vienen las escorrentías fuertes, no ocupar los márgenes, si los vamos a ocupar, que sea con estructuras suaves que permiten que se aneguen y que luego se desaneguen. Cuando ya hay un muro, como en el caso del San Antonio, hacer este tipo de bordes más suaves, incluso en muchos lugares hacer estos pequeños represos que ayudan a que el agua se quede al menos en un volumen y que la que escurra baje con menor velocidad. Los sistemas de humedales para pulir el agua, ¿no? Para un tercer tratamiento. La piscicultura es fundamental porque los peces ayudan a limpiar el agua también. Entonces, no es solamente el humedal solo, sino el estanque de peces que además ayuda a que haya una mejor calidad. El tema de las plantas de tratamiento, que siempre es un problema porque son muy costosas de mantener. ¿Qué pasa si esas plantas de tratamiento son programas que además generan una economía para alguien que pudiera ser un coinversionista, ¿no? Si está la planta de tratamiento, pero además hay un gimnasio en la parte alta o unas piscinas públicas que alguien puede tener como negocio con la responsabilidad de además llevar el tema de la planta de tratamiento. O sanitarios públicos que funcionan con agua de lluvia. Los espacios deportivos urbanos como zonas de almacenamiento de agua de lluvia también para mantener ahí el agua en vez de que inunde la calle, las piscinas naturales. Y bueno, algunos ejemplos muy rápidos de lo que hemos hecho en ese sentido con algunas de esas estrategias. Esto en Nogales, que era un represo contaminado y que se convirtió en un espacio público que el día de hoy es utilizado como una centralidad. O sea, aquí el agua era un basurero y se convirtió en la centralidad del barrio, ¿no? Y el día de hoy la gente de todo Nogales va a usar este espacio público, que además es un jardín en época de secas. En Bicentenario, en un parque en Ecatepec, que era un parque bardeado, 20 hectáreas, el típico parque con pasto, ¿no? Que este típico cubierta de pasto inglesa, que en México nomás no se nos da, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Aquí cambiamos como esta percepción del parque y entender que terracear el suelo ayuda a contener la erosión, y entonces es un espacio terraceado que infiltra el agua en todo el territorio, pero que además tiene un vaso regulador y además tiene un montón de actividades, las mismas actividades y más el día de hoy deportivas de las que tenía. Y luego en Tijuana, que es esta topografía muy pronunciada con muchísimas barrancas, muchísimos arroyos que están secos durante una época del año y que luego han utilizado para tirar basura, ¿cómo puedes usar eso a favor del espacio público? Y entonces acá terraceamos con el cascajo que había en ese arroyo, que en realidad el arroyo ya corría por la calle, para hacerle espacio al arroyo lateral al lugar por el que antes corría, y hoy es un espacio público y uno de los jardines pues más públicos, porque además está completamente abierto, más grandes de Tijuana, ¿no? Y bueno, les voy a enseñar ahora un video de un proyecto que estamos trabajando, porque estos anteriores son de gobierno y son proyectos que pues fuimos muy afortunados porque como que se dieron bastante fácil para los arquitectos, ¿no? Pero también hay otras maneras de trabajar y creo que son mucho más cercanas y más poderosas porque se involucra a las comunidades desde la concepción misma del proyecto. Y este proyecto es un proyecto que nos está apoyando una fundación que busca hacer proyectos ecosociales y que tiene que ver con cómo restituir la imagen del agua o ese espacio de culto al agua en un pueblo que originalmente fue fundado como un lugar de culto al agua. Es uno de los 6 tlalócanes que hay alrededor de la Cuenca de México. El video está en inglés, una disculpa, pero es el pitch que usamos para los inversionistas, entonces se los dejo. Y ahorita acabamos. We are Loreta Castro and José Pablo Ambrosi from Taller Capital. We design infrastructural public spaces to fix the broken city. 2 years ago, we worked in the transformation of the historic downtown of San Lucas, Xoloc.
as a mitigation measurement to the construction of the nearby new airport of Mexico City. Through REARC's practice-based funding initiative, we reconnected with the local community, specifically the group of ejidatarios which own the land and have jurisprudence over it. Also invited the local potable water system, who manage drinking water, irrigation, and sanitation. Together, we want to bring ideas concerning flood control and runoff management that has been caused by the new airport. We chose a specific site, which is communal, that can be used for this purpose, to prevent water piping, an expensive and unsustainable measurement, and create instead a soft infrastructure and community space that recovers water culture in this pre-Hispanic town. Pulling Xoloc is an infrastructural public space that mitigates floods, reusing water for agricultural irrigation, while introducing a communal area for recreational and cultural purposes. The small pre-Hispanic town of San Lucas Xoloc was located near the former Lake of Texcoco in the Basin of Mexico. Previously, water ran off from the mountain into the lake. The construction of the new airport desiccated the lake, causing floods. Instead of piping rainwater that runs from the mountain, we want to contain and redistribute rain runoff. Where there is no link between water and public space, the new intervention connects culture and water management through public space, using the water management infrastructure as the system holding the entire project, shaping landscape into a space that will hold water, using a contention levee as the construction system, and the introduction of an infrastructure by linking it to the program, and reusing what is available in site. Through several meetings with the community, we defined the public program. This new communal space is an eco-social catalyst, pushing for the preservation of culture through aquatic activities and food, while serving as a water management infrastructure that redistributes runoff within agricultural land. We want to re-establish a harmonious relationship with water, to rethink the places we inhabit. Xoloc could become an example for landscape and urban design to integrate public life and water management in the Valley of Mexico. Bueno, este proyecto todavía no está construido, pero lo vamos a empezar la obra en 2 semanas y ha sido un esfuerzo súper interesante porque ha ido y venido y ha pasado de todo, pero de una manera muy concisa, y lo que fue así como algo que creo que vale mucho la pena compartir. Es un grupo de ejidatarios y como ustedes saben, los ejidos son muy complejos, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones se tienen que poner de acuerdo la mayoría. Y teníamos nosotros siempre este tema de, bueno, vamos a irlo a presentar al ejido y a ver si votan o no, ¿no? Porque de eso depende casi que todo el proyecto. Y el tema de cultura y de arraigo del pueblo con el agua, que todos ellos lo saben, pero no es una cosa que cruzan con su actividad diaria, y eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, ellos tienen un Tlalocan en su pueblo. El Tlalocan es digamos que el templo al agua mexica. Hay 6, solamente uno de ellos está en Xoloc, en el monte, ¿no? Y ellos tenían ojos de agua y nadaban en los ojos de agua y se han ido secando, pero pues tampoco nadie reclama. De pronto solo no están y ya, ¿no? Y entonces el día que llegamos a presentar el proyecto, que era para el tema de mitigación de la inundación, les decíamos, pero además es un tema de cómo se revinculan ustedes con esta agua que ha sido característica de su cultura, que todavía hay gente viva aquí sentada, ¿no? En ese caso, que nadaba en los cuerpos de agua. Hay una comunidad de jóvenes que revivió el día de culto a Tlaloc. Entonces, el 7 de junio van todos al Tlalocan a rendirle culto a Tlaloc, y van los graniceros, y es como
reconectar con esa cultura que un día tenía más contacto con el contexto en el que estaba. Y entonces a la hora de votar, todos los ejidatarios votaron a favor del proyecto y de verdad, entonces empiezas a pensar, es que claro, lo que pasa es que la manera en la que nos hemos acercado al agua ha sido tan inhumana, ¿no? Nos hemos nosotros mismos deshumanizado del contexto en el que habitamos y cuando empiezas a generar cosas que te vuelven a conectar, casi es imposible decir que no, ¿no? Y bueno, yo desde ese lugar, y esta pregunta es muy personal, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el agua, no? Porque yo llevo trabajando en esto casi 14 años y siempre era desde el lugar de la arquitectura, desde el lugar del diseño urbano y el sistema de aguas y como desde este lugar que pues es cercano, pero es muy técnico y es parte de mi profesión. Y entonces los últimos año y medio he estado trabajando en entender cuál es esa relación personal, desde dónde me conecto yo con el agua. Bueno, evidentemente simplemente porque existo ya estoy conectada, pero cómo podemos nosotros empezar a enfocar de manera distinta cómo nos relacionamos con nuestro entorno, considerar al agua no solo como un lienzo que sostiene la vida, sino como la vida misma, porque nacimos en un contexto de agua, o sea, nos creamos en un contexto de agua en el vientre materno, por eso la diosa madre es una diosa de agua también, ¿no? Y es capaz, la humanidad, somos capaces el día de hoy, en el siglo XXI, de considerar la otredad del agua, o sea, el agua no como un recurso, sino como un elemento constitutivo de la vida. Nos podemos poner en ese lugar del agua nosotros, ser agua, entendernos como parte del paisaje. Y pues esta es como una reflexión, empezar a mirar con el ojo de agua y a darnos la oportunidad de que suceda esta mirada suave hacia el paisaje, esta mirada condescendiente, no de contra, sino de reestructuración y de restauración. Y desde ahí, pues he estado haciendo en una práctica muy distinta a la arquitectura, que es el bordado como arte, a entender esta ciudad en la que nací yo, la ciudad de Tenochtitlan, que es una ciudad de agua, y cómo poder bordar la ciudad de agua significó leer el mapa desde un lugar muy diferente que la simple vista, ¿no? Recorrer cada línea con una aguja, pues solo el tiempo que te toma ya te hace reflexionar de otra manera, ¿no? Esta es una pieza que me encanta porque la acabo de hacer hace apenas como 2 meses y es una funda de almohada desdoblada que puse en la azotea de la casa esperando la primer lluvia de este año, que fue larguísima la sequía, y estas son las manchas de agua que quedaron en la funda después de la primer lluvia, que son casi un mapa, ¿no? Casi puedes empezar a relacionar el agua doméstica y muy cercana con esas trazas que luego quedan en el paisaje del agua que pasa. Y luego a pensar en otros paisajes de agua. Este es un bordado de unas salinas que por el tipo de lodos que se usan tienen colores, ¿no? Entonces, entender como los diferentes paisajes de agua y bueno, tratar de entablar una relación cercana donde el agua es mucho más allá que un ornamento, donde el agua realmente se vuelve parte que vincula pues, nuestra vida y la vida de los que están después de nosotros. Muchas gracias. Y no sé si hay tiempo de preguntas. Sí, claro que sí. Por favor, Isaac. Bueno, no, ahí, David. Gracias. Bueno. Hola, Loreta, ¿cómo estás? Hola. Un gusto verte. Oye, ¿es factible que tú captes, lo pusiste en tus imágenes, agua bajo una cancha de un parque, pero que puedas conservarla todo el año para el riego del parque? O sea, ¿se puede conservar esa agua sin que se eche a perder o hay que tratarla de alguna manera primero? No, para riego se conserva perfecto. Hay sistemas como bastante sencillos de captación de agua en canchas, justamente que son como unas rejillas, parecen como unos guacales. Y se hace una cisterna y la rellenas con esos guacales para darle estructura al suelo y arriba puedes poner la cancha y ahí el agua se almacena y la puedes utilizar cuando quieras. O sea, hasta que se acabe, ¿no? El año hasta que se te acabe. Como sería agua que tal vez provenga de una escurrentilla y venga sucia y con lo que sea, tienes que prever un ingreso
limpio antes y luego ya guardarla. Sí, o sea, quitarle los sólidos sobre todo, ¿no? O sea, los sólidos es lo que hace que el agua, bueno, los sólidos y obviamente los contaminantes, Sí. pero para riego la puedes almacenar de la escorrentía y la puedes reutilizar. La puedes pasar por un sistema de tratamiento si quieres, que cumpla con una norma 001, ¿no? A veces ni siquiera con esa cumplen, pero un agua de escorrentía que pasa por el suelo la puedes almacenar y reutilizar para riego, no para tomártela, sí, ¿no? sí, Para riego la puedes utilizar, sí. Sí. Ok. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Hola Loreta, ¿qué tal? Ya. Bueno, en la gestión del agua existe una dualidad entre el aprovechamiento privado y colectivo. O sea, por ejemplo, podemos en viviendas particulares implementar sistemas de captación, pero recientemente en las noticias salieron temas de huachicoleo de agua a empresas cercanas a la Ciudad de México. Entonces, quisiera saber qué opinan sobre esta dualidad entre lo colectivo y lo privado en el aprovechamiento del agua pluvial, como si hay como un límite o un equilibrio sano. Y también, aprovechando como la práctica que tienen en Taller Capital, siento que en México hay como cierto desorden, ¿no? Porque a veces con agua no como que da presupuesto para hacer obra, muchas veces son los municipios. Entonces, en este sentido, con esta trayectoria que han tenido, ¿cómo imaginan ustedes un ideal de la gestión pública del agua en México en el futuro? Ay, sí, es una pregunta complicada porque en efecto, con agua, aunque últimamente la verdad es que ha sido mucho más flexible que cuando nosotros empezamos a trabajar, que todo era no. El día de hoy, pues si lo haces bien, si te dan chance, en efecto no tiene presupuesto, ¿no? Y entonces la manera de llegarle desde nuestro punto de vista o desde nuestra práctica ha sido por otro lado, ¿no? O sea, nosotros nos encargan hacer un parque y a fuerza metemos el tema del agua, ni siquiera se los preguntamos. Y ya después nos tenemos que empezar a pelear con Conagua y ver cómo le hacemos. Pero digamos que el programa principal no es mejor manejo del agua en Nogales. El programa era hacer un parque en Nogales junto a un represo. Y lo que tuvimos que hacer ahí fue decirles sí, pero para poder hacer ese parque tenemos que mejorar el represo. Y entonces ya pudimos trabajar. El tema del agua pública, o sea, a ver, el que el agua llegue a tu casa, a tu llave de agua, tiene un costo, aunque no queramos, ¿no? Y ese costo lo tenemos que pagar porque hay un gran esfuerzo atrás de que eso suceda, ¿no? Pero también puede haber un agua pública que debería de ser posible que utilizáramos, quizá no para beber, pero esto que les decía al principio del lago, ¿no? Porque el día de hoy no podemos meternos a un río o a un lago cuando era una posibilidad aquí hace, pues no mucho. Mucha gente en esta sala se ha metido a cuerpos de agua no necesariamente contaminados, ¿no? Y quizá hoy ya no lo pueden hacer. Entonces, lo que yo creo es que el servicio de agua se tiene que pagar, el agua del paisaje no tiene por qué pagarse y somos responsables todos de cuidarla, todos. Y el tema del huachicoleo del agua, pues es algo que está fuera del control de muchos de nosotros, pero en medida en que tengamos estos espacios de agua pública, ¿no? O sea, captar la lluvia, nadie te puede decir que no captes la lluvia en el techo de tu casa, ¿no? O tener una torre de agua que se organizan los vecinos de una comunidad para que ahí se almacene el agua y la puedan usar después en época de secas. O sea, el agua directo de la lluvia viene bastante limpia, le pones un filtro y te la puedes tomar, ¿no? Entonces, creo que el tema de el agua privada es una cuestión de si nosotros nos dejamos o no que el agua se haga privada. Y es un poco también de qué tanta pereza nos da gestionar nuestra propia agua o no, ¿no? O sea, es más fácil a lo mejor pagar y que te llegue el agua a tu casa que construir una torre o una cisterna, ¿no? O un cuerpito de agua, pero es mucho más sostenible y benéfico a largo plazo poder hacer esta otra estrategia de gestión de la propia agua de lluvia, ¿no? No sé si eso contesta. Hola Loreta, felicidades por tu exposición. Yo te quiero compartir una idea o visión que tuve con el tema del agua. Y básicamente esto te lo voy a hablar a nivel nación, en donde se veía viendo ya la tendencia, sobre todo por los temas de la movilidad eléctrica,
en donde pues iba a requerir la generación de energía que pudiera ir cubriendo, digamos, si se hablaba de que México no tenía la suficiente infraestructura para poder solventar, si se venía por decir esa movilidad de forma masiva, fuerte, se tendría que crear. Ujú. Entonces, el tema va dirigido a la captación de agua pluvial, en donde no hubo una política pública que se pudiera dar una generación de presas masiva a nivel nacional, Ujú. porque digo yo, en algunos viajes y hemos visto lugares donde dices, esto que hicieron aquí se tiene que hacer en todas partes, y ves donde hay una vastedad de agua, llámese Canadá, llámese el norte de Estados Unidos, no se diga Suiza o otros lugares. Sin embargo, en México se enfocaron unos proyectos muy enfocados, me refiero pues por el tema de la inversión federal, Ujú. a proyectos que solamente iban a dar la mejor solución a ciertos lugares o incluso pues ciertos puntos. Pero el tema del agua creo que se dejó muy desprotegido y ojalá que todos los grupos o asociaciones donde podamos participar nosotros, que es donde hay que apostarle que haya unas propuestas masivas que influyan en las decisiones de diputados, senadores y demás dirigentes a ese nivel para que se puedan dar de forma real. Donde el agua de lluvia, y que es bastante, y lo vemos cuando llueve, y dices, ¿cuánta agua y a dónde se va? Sí, Se va al caño, al drenaje, se va a la barranca y demás. Y todos sufriendo por agua. Sin embargo, si estratégicamente le provocas al país 1000 presas, digo, estoy hablando de números sin saber que eso sea, que realmente sabemos que funciona muy bien porque donde hay presas hay vida. Y ves que toda la parte que va inmersa a esa presa, pues hay vida, hay siembra, hay cultivo. Ese es el punto que tenemos que trabajar, creo que es importante. Sí, completamente estoy muy de acuerdo contigo y creo que también ahí el tema de cultura del agua, ¿no? Porque esta idea de, échalo al río o échalo al lago, que nos parece casi inverosímil, pero sucede en todas nuestras ciudades, ¿no? Ese tema en Nogales era súper evidente, era un basurero ese cuerpo de agua y hasta que no se limpió el cuerpo, se encauzaron los drenajes residuales al sistema de drenaje y entonces el agua que llega ahí está limpia, ya todo el mundo está feliz. Pero es bien, como que parece muy lógico, pero no es tan fácil imaginárselo para la población en general. Y yo ahí creo que esta cuestión de hablar de agua no desde un lugar de tensión y de culpa, sino desde un lugar de, oye, se puede disfrutar el cuerpo de agua y lo que decía hace rato Yachen, te hace un ambiente más fresco, te da un mejor espacio para que jueguen tus hijos, si lo quieres ver así de simple, ¿no? Es algo que yo creo que todos tenemos, o sea, todos los que podemos entenderlo, tenemos la obligación de difundirlo para que otros más lo vayan entendiendo y entonces se hace este efecto cadena y creo que como país venimos de una cultura que cuidaba el agua, entonces simplemente es recordar ese lugar en el que ya estuvimos una vez. Yo te comentaba ayer precisamente cuando nos presentaba Tania que este tema tuyo es el futuro, o sea, la parte fundamental de la vida del humano. Sí. O sea, en todos sentidos vemos pueblitos donde había un arroyo que la gente dice aquí me bañaba, venía a pescar, sí, demás, y ahora te volteas a ver y dices, ay, no da una lástima la contaminación que se tiene, sí, y cosas así. Y otro punto, ya hablando de la zona metropolitana de la ciudad, concretamente, pues puntos aquí cercanos en Guadalajara que pues todos conocemos, el tema de las inundaciones. Ahorita tú lo mencionabas aquí en tu exposición, los reservorios que se pueden lograr hacer, que digo, por eso hay que hacer propuestas e influir sobre los que deciden y donde está el recurso para que se hagan. Llámese el tema, por decir, de Plaza del Sol. Plaza del Sol era una laguna, esa parte donde se construyó. Naturalmente el agua ahí va a llegar. Había terrenos donde se podían haber dejado un reservorio y haber dado esa solución. Sin embargo, ya sabemos que el tema, pues, inmobiliario siempre rebasa este tipo de soluciones. Pero creo que tenemos que impactar nosotros, abonarle a hacer propuestas y estar persistentes a que se vayan logrando. Sí, totalmente. Hacer conscientes nosotros, ¿no? Que si te piden hacer X, piensa en dónde estás haciendo ese X y qué tienes que hacer además del X para que eso funcione, ¿no? Muchas felicidades. No, gracias.
Gracias.